Bien, el primer paso para nombrar el compuesto sería identificar la cadena principal, que es la cadena más larga de átomos de carbono consecutivos que en el caso de alquenos y alquinos contenga ese doble enlace o ese triple enlace. En este caso podemos marcar la cadena principal como la cadena horizontal. El segundo paso sería numerar la cadena, que tenemos que numerarla dando el menor número posible a los átomos de carbono que contienen el doble enlace. En este caso tenemos que numerarla de derecha a izquierda. El siguiente paso es identificar los radicales. En este caso tenemos un solo radical que se parece al metano y se llama radical metilo, que de hecho es el metano que pierde un átomo de hidrógeno. Por último, para poner el nombre, lo que hacemos es indicar la posición del radical, que en este caso se encuentra en el carbono 4, ponemos un guión, el nombre del radical sin la O, en este caso sería metil, y por último el nombre de la cadena principal. Como tiene 5 átomos de carbono, tendría que llamarse un penteno. Antes de poner el nombre tenemos que indicar en qué posición tenemos el doble enlace. En este caso el doble enlace se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2. Entonces ponemos la posición 1. Siempre elegimos el menor número. Entonces sería 4-metil, un guión, 1, otro guión y el nombre de la cadena que sería penteno. Por último también nos pide la fórmula molecular, que sería la cantidad total de átomos de carbono, que tenemos 5 de la cadena principal más 1 del radical, serían 6. Y la cantidad de hidrógenos lo contamos, tenemos 3, 6, 7, 9, 10, 12. A la fórmula molecular también la podemos verificar con la fórmula general. La fórmula general para todos los alquenos nos dice que tenemos carbono N, hidrógeno 2N, es decir, la cantidad de hidrógenos es el doble que la de carbono. Si tenemos 6 carbonos, entonces por la fórmula general sabemos que tenemos que tener 2 por 6 hidrógenos. O sea, vamos a tener carbono 6, hidrógeno 12. El primer paso sería identificar la cadena principal, que sería la cadena más larga de átomos de carbono que contenga el doble enlace. En este caso también podemos marcar la cadena principal como la cadena horizontal. Siguiente paso, numeramos dando el menor número posible a los átomos de carbono que tienen el doble enlace. Entonces en este caso vamos a numerar de izquierda a derecha. El siguiente paso sería identificar los radicales. Tenemos uno en la posición 2, otro en la posición 5 y otro también en la posición 5. El radical también es el mismo que en el ejercicio 1A, que sería el radical metilo. Para el nombre lo que hacemos es indicar la posición de los radicales. En este caso tenemos un radical en la posición 2, ponemos un coma. Y en la posición 5 tenemos 2 radicales, entonces tenemos que poner 5,5. Después ponemos un guión, antes y después de los números van guiones. Y como tenemos 3 radicales metilo, tenemos que agregar el prefijo tri. Entonces tenemos tri-metil, siempre sin la O van los radicales. Por último, tenemos que nombrar la cadena principal. Como tiene 6 átomos de carbono, entonces sería un hexeno. Pero tenemos que indicar la posición en la que se encuentra el enlace doble, que está entre el carbono 2 y el carbono 3. Siempre elegimos el menor número, entonces ponemos un guión, la posición que sería 2, otro guión y el nombre de la cadena que sería un hexeno. Por último tenemos que escribir la fórmula molecular, que sería la cantidad total de carbonos, que tenemos 6 de la cadena principal,
más 3 de los radicales, o sea que tenemos 9 átomos de carbono, y la cantidad de hidrógenos los podemos contar, tenemos 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, que también podemos verificar con la fórmula general, que la fórmula general nos decía que era carbono N, hidrógeno 2N para el caso de alquenos. En este caso sería carbono 9, hidrógeno 2 por 9 sería 18. Al buscar la cadena principal podríamos marcar primero horizontal y después vertical, porque así tendríamos 6 átomos de carbono y sería la cadena más larga. Pero la regla nos dice que tiene que ser, en el caso de alquenos y alquinos, la cadena más larga que contenga al doble enlace. Por lo tanto, esta cadena no es la correcta, sino que la cadena más larga que podemos hacer que contenga el doble enlace es la cadena horizontal. Segundo paso, numeramos los carbonos, siempre tratando de poner el menor número posible a los átomos de carbono que contienen el enlace doble o el enlace triple. Siguiente paso, identificamos los radicales. En este caso tenemos un solo radical que se parece al etano y el radical se llama radical etilo. Por último, para colocar el nombre, indicamos la posición del radical que está en el carbono 2, guión el nombre del radical sin la O y el nombre de la cadena principal. Como tiene 5 átomos de carbono, sería un penteno, pero tenemos que identificar la posición del enlace doble, que se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2. Siempre colocamos la menor posición, entonces vamos a poner guión 1 penteno. Por último, escribimos la fórmula molecular, que es la cantidad total de carbonos, que tenemos 5 en la cadena principal y 2 en los radicales, sería 7. Y la cantidad de hidrógenos tenemos 2, 4, 7, 9, 11, 14. Que también la podemos verificar con la fórmula general, que nos dice que es carbono N, hidrógeno 2N. Que en este caso sería carbono 7, hidrógeno 2 por 7 sería 14. Primer paso, identificamos la cadena principal, que es aquella que tiene que contener el doble enlace. Entonces podríamos tomar el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si continuamos hacia la izquierda tendríamos una cadena principal de 4 átomos de carbono. Si continuamos hacia arriba también tendríamos una cadena de 4. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Pero si continuamos hacia abajo tenemos la cadena más larga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la cadena principal porque es una cadena, la cadena más larga que podemos encontrar de átomos de carbono consecutivos y que tiene el doble enlace. Siguiente paso, numeramos siempre poniendo el menor número posible a los átomos del doble enlace. Siguiente paso, identificamos los radicales, que son radicales metilo, y están en la posición 3. Entonces tendríamos que ponerle el nombre 3,3 porque son 2, un guión, y como son 2 metilos tenemos que agregarle el prefijo di. Entonces sería 3,3 dimetil, siempre sin la O. Finalmente tenemos que poner el nombre de la cadena principal, que es una cadena de 6 carbonos, entonces sería un hexeno. Tenemos que indicar la posición del doble enlace también. Ponemos un guión y la posición 1, porque se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2. Siempre elegimos el menor. Entonces sería 3,3 dimetil 1 hexeno. Por último tenemos que poner la fórmula molecular, que sería la cantidad total de átomos de carbono, que tenemos 6 de la cadena principal y 2 de los radicales, sería carbono 8. Y los hidrógenos podemos contar, tenemos 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16, que también podemos verificarlo con la fórmula general.
carbono N, hidrógeno 2N, que sería carbono 8, hidrógeno 2 por 8, 16. En 2 tenemos lo inverso. Ahora se nos da el nombre y nosotros tenemos que hacer la estructura. Para eso siempre vamos a partir de la cadena principal. Como la cadena principal es un buteno, nos está indicando que la cadena principal tiene 4 átomos de carbono. El 1 nos está indicando que él tiene un enlace doble, por eso es 1-buteno, entre el carbono 1 y el carbono 2. Ponemos los números en la cadena principal. Y ahora nos fijamos en los radicales que nos indica el nombre. Nos indica que en la posición 2 y en la posición 3 tenemos radicales. En este caso los dos son radicales metilo, por eso tenemos un dimetil. Entonces en el carbono 2 ponemos un metil y en el carbono 3 también va un metilo. También sabemos que el resto de los carbonos va a estar enlazado entre ellos con un enlace simple. Y ahora completamos la estructura con la cantidad de hidrógenos. El carbono 1 está enlazado con un enlace doble con el carbono 2. Entonces le faltan 2 hidrógenos. Recordemos que el carbono siempre forma 4 enlaces. El carbono 2 tiene 2 enlaces con el carbono 1, un enlace con el radical y otro enlace con el carbono 3. Ya tiene los 4 enlaces. El carbono 3 tendría un enlace con el carbono 2, un enlace con el radical metilo y un enlace con el carbono 4. Entonces le faltaría un enlace con el hidrógeno. Y el carbono 4 solamente tiene un enlace con el carbono 3. Entonces va a estar enlazado a 3 hidrógenos. También nos pide la fórmula molecular. Contamos la cantidad total de carbonos, que tenemos 4 de la cadena principal y 2 de los radicales, sería 6 carbonos. Y los hidrógenos tenemos 2, 5, 8, 9 y 12. Podemos verificar también con la fórmula general de alquenos, que nos dice que es carbono N, hidrógeno 2N. Entonces vamos a tener carbono 6, hidrógeno 2 por 6 sería 12. Con esto verificamos que la cantidad de hidrógeno que hemos puesto con la fórmula general coincide con la cantidad que hemos contado para escribir la fórmula molecular. Siempre recordemos que la cantidad de hidrógeno es par y que en el caso de alquenos la cantidad de hidrógeno siempre va a ser el doble que la cantidad de carbonos. Aquí también, para hacer la estructura, primero identificamos cuál es la cadena principal y a partir de ella podemos hacer la cadena de carbonos. Como nos dice que es un hepteno, tendríamos una cadena de 7 átomos de carbono. Como nos dice que es un 1-hepteno, el enlace doble estaría entre el carbono 1 y el carbono 2. Numeramos todos los carbonos. Recordemos que el resto de los carbonos va a estar enlazado con un enlace simple. Por último, tenemos que poner la cantidad de radicales que nos indica el compuesto. Nos dice que en el carbono 4 y en el carbono 5 tenemos radicales etilos, por eso tenemos un dietil. Entonces en el carbono 4 marcamos un radical etilo, y en el carbono 5 también tenemos otro radical etilo. Por último, completamos el compuesto con la cantidad de hidrógenos. Carbono 1 tiene 2 enlaces, por lo tanto le faltan 2 hidrógenos. El carbono 2 tiene 2 enlaces con el carbono 1, más un enlace con el carbono 3, le faltaría un enlace con el hidrógeno. El carbono 3 está enlazado al carbono 2, al carbono 4 le faltaría el enlace a 2 hidrógenos. El carbono 4 tiene el enlace con el carbono 3, el enlace con el radical, el enlace con el carbono 5, faltaría un enlace con un hidrógeno.
El carbono 5 tenemos el enlace con el carbono 4, el enlace con el radical, enlace con el carbono 6 y nos faltaría un hidrógeno. En el carbono 6 tenemos el enlace con el carbono 5, el enlace con el carbono 7 y nos faltarían 2 hidrógenos. El carbono 7 solamente está enlazado al carbono 6, entonces tiene que estar enlazado a 3 hidrógenos. Por último, escribimos la fórmula molecular, que es la cantidad total de carbonos. Tenemos 7 de la cadena principal más 4 de los radicales, entonces tendríamos 11 carbonos y contamos la cantidad de hidrógenos. Tenemos 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19 y 22. Podemos verificar también con la fórmula general, que era carbono N, hidrógeno 2N, que en este caso sería carbono 11, hidrógeno 2 por 11, 22. Entonces así controlamos que la cantidad de hidrógeno que hemos puesto en el compuesto es igual a la cumple, digamos, con la fórmula general de los alquenos, que sería que tenga la cantidad de hidrógeno que sea el doble que la cantidad de carbonos. Identificamos esta cadena principal, es un hepteno y tiene un enlace triple en el carbono 3. Entonces colocamos 7 carbonos, que sería un hepteno, y en el carbono 3 tenemos que poner un enlace doble. Numeramos la cadena y ahora ponemos los radicales que nos indica el nombre. Nos dice que en la posición 5 tenemos un radical etilo, que sería el radical con 2 átomos de carbono. En la posición 2 en la posición 2, 4 y 5 tenemos metilos. Entonces en la posición 2 ponemos un metil. En la posición 4 tenemos otro metilo. Y en la posición 5 también hay otro metilo. Sabemos que entre los carbonos que no tenían el enlace doble tienen un enlace simple. Por último, colocamos la cantidad de átomos de hidrógeno que corresponde. Carbono 1 tiene un solo enlace con el carbono 2, entonces le corresponden 3 átomos de hidrógeno. El carbono 2 tiene un enlace con el carbono 1, uno con el radical, otro con el carbono 3, le falta el enlace con el hidrógeno. El carbono 3 tiene un enlace con el carbono 2 y 2 con el carbono 4, entonces le faltaría un enlace con un hidrógeno. El carbono 4 tenía el doble enlace, el enlace con el radical y el enlace con el carbono 5. Ya tiene los 4 enlaces. En el carbono 5 tenemos lo mismo. El carbono 5 está enlazado al carbono 4, al radical metilo, al radical etilo y al carbono 6. El carbono 6 está enlazado al carbono 5, al carbono 7, faltaría el enlace con 2 hidrógenos. Y al carbono 7 estaría enlazado a 3 hidrógenos porque solamente tiene el enlace con el carbono 6. Escribimos la fórmula molecular, que sería la cantidad total de carbonos. Tenemos 7 de la cadena principal, más 2 etilos serían 9, más los 3 metilos serían 12. Contamos la cantidad de hidrógenos. Tenemos 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21 y 24. Podemos controlar si hemos puesto bien la cantidad de hidrógenos haciendo la fórmula general de los alquenos, que era carbono N, hidrógeno 2N. Como tenemos 12 átomos de carbono, deberíamos tener 24 hidrógenos. Tenemos un octeno en la cadena principal, así que tenemos que representar una cadena de 8 átomos de carbono. El enlace doble está en la posición 4.
numeramos todos los carbonos. Colocamos los radicales que nos indican. En la posición 4 tiene un radical etilo. En la posición 2 tiene un metil. Y en la posición 5 también tiene un metil. Recordamos que todos los carbonos van a estar enlazados a través de un enlace simple, excepto el enlace que está entre los carbonos 4 y 5. Y completamos la cantidad de hidrógenos. Carbono 1 solo está enlazado al carbono 2, entonces tiene que tener 3 enlaces con el hidrógeno. El carbono 2 está enlazado al 1, al radical y al carbono 3, le falta un hidrógeno. El carbono 3 está enlazado al carbono 2 y al carbono 4, faltan 2 enlaces con los hidrógenos. El carbono 4 está enlazado al carbono 3, al radical, y tiene un doble enlace con el carbono 5, por lo tanto ya tiene los 4 enlaces. Lo mismo pasa con el carbono 5, tiene el doble enlace, el enlace con el metilo y el enlace con el carbono 6. Carbono 6 está enlazado al carbono 5, al carbono 7 y nos faltaría el enlace con 2 hidrógenos. Lo mismo en el caso del carbono 7. En el carbono 8 estaría enlazado a 3 hidrógenos, porque solamente tiene el enlace con el carbono 7. Por último, hacemos la fórmula molecular. La cantidad de carbonos total que tiene el compuesto, 8 de la cadena principal más 4 de las ramificaciones, serían 12. Y los hidrógenos tendríamos que tener 24. Tenemos 3, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 19, 21 y 24. Verificamos entonces que cumple con la fórmula general de carbono N, hidrógeno 2N.